bendiga, ya estamos aquí en una voz del cielo, estamos compartiendo el mensaje de Dios. Hay dos experiencias que son fundamentales que usted tenga en su vida. Una es recibir la vida eterna, y la vida eterna se llama Jesucristo, el Señor. La otra es el bautismo en el Espíritu Santo, recibir poder desde lo alto para trabajar en la obra de Jesucristo, para extender el reino de los cielos. En la primera experiencia, le hemos explicado en el programa anterior, que se llama Esto es para usted. Eso está en YouTube, usted puede poner mi nombre, Gustavo Isbert, con T al final, y ahí puede, digamos, escuchar y ver el significado de la salvación. Ahí explicamos cómo ser salvo. Para ser salvo, se lo resumo en 5 minutos, uno debe arrepentirse de todos sus pecados, debe escuchar el Evangelio, que alguien se lo predique, y debe entender que Jesucristo en la cruz pagó el pecado suyo. Usted tiene que creer eso, que Jesús murió como sustituto suyo, y tomar la decisión de abrir su corazón y permitir a Jesús que entre en su vida. Permitir que el Espíritu Santo entre en su vida. ¿De qué manera? A través de una oración, diciéndole: Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, creo que en la cruz moriste en mi lugar, pagaste mi culpa, y tomo la decisión de recibirte en mi corazón. Abro mi corazón, entra en mi vida, dame tu Espíritu Santo, y entonces usted pasa a ser salvo, pasa a tener vida eterna. La palabra de Dios dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, a esos les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Eso es la primera y gran experiencia que usted debe tener, aparte de la religión que tenga. Si usted no tiene esa experiencia del nuevo nacimiento, de recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo, usted no va a ir al cielo. Entonces, para tener la seguridad de la salvación, entonces debe haber un arrepentimiento total, un creer en que Cristo pagó el pecado suyo en la cruz. Dice la palabra de Dios que el justo murió en lugar de los injustos para llevarlos a Dios. Entonces usted recibe ese regalo de la salvación e invita a Cristo que entre en su vida, y entra el Espíritu Santo también, se transforma en un templo del Espíritu Santo y es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Aunque todo parezca en este mundo, digamos así, o feo, o lindo, o divertido, o no divertido, hay algo invisible que es una lucha espiritual por su alma. Es una lucha espiritual por su espíritu. Los ángeles luchan para que usted vaya al cielo para siempre. Nosotros los predicadores hacemos lo mismo. Pero el diablo, que es real, y los demonios, que es un ejército que tiene de demonios asignados a cada persona del mundo, hacen todo lo posible para que usted no crea, para que caiga en pecado, para que se aleje de Jesús, para que no crea en Cristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Por eso el diablo inventa cultos a otras personas, aún a aquellas personas que fueron muy importantes en las Sagradas Escrituras, pero usted debe adorar a Jesús. Jesús es el camino, y en ningún otro hay salvación, porque no se nos ha dado otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, dice San Pedro en Hechos de los Apóstoles, el libro de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver ahora el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús anunció esto y dice que cuando estaba en una fiesta de los judíos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, dice San Juan capítulo 7, versículo 37, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Jesucristo envía su Espíritu Santo a aquellas personas que creen en Él, y el Espíritu Santo entra y se transforma en ríos que bendicen, que calman la sed a los demás. Pero hay que tener sed, hay que ir a Jesús, y entonces Jesús va a entrar en el corazón, va a entrar el Espíritu Santo, usted se va a transformar en templo del Espíritu Santo, y debe ser entonces lleno del Espíritu Santo. Y el primer llenamiento del Espíritu Santo se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es cuando uno se sumerge completamente en el Espíritu Santo. Eso es simplemente entregarle completamente la vida a Dios. Tomar la decisión de vivir en santidad y entregarle completamente la vida a Dios. Y entonces cuando usted toma esa decisión, seguramente va a comenzar a hablar en nuevas lenguas, a manifestarse los dones del Espíritu Santo, y como discernimiento de espíritu, fe, milagros, sanidades, etc. Van a empezar a entrar usted en la dimensión sobrenatural. Entonces, un cristiano o una persona que se llame cristiana puede ser simplemente alguien que tenga una religión cristiana y no ser salvo. O un cristiano puede ser un verdadero cristiano, haberse arrepentido de sus pecados completamente y haber aceptado a Cristo y tener al Espíritu Santo, y entonces ser una persona salva, que cuando muera va a ir al cielo. Pero puede ser que no esté lleno del Espíritu Santo. Entonces debe pedir, pero debe tener sed. Si usted quiere ser un cristiano común, y bueno, pero si usted tiene sed de Dios y quiere más de Dios y quiere entrar en una esfera sobrenatural y quiere ver milagros que Dios haga a través suyo, quiere tener autoridad para expulsar demonios, quiere imponer las manos a los enfermos y estos se sanen, entonces debe recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en Romanos 15:18, dice así, y esto es el resultado de haber sido lleno del Espíritu Santo, de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los que no son judíos, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, que es arriba de Grecia, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Entonces, al ser lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, él recibió el llenamiento del Espíritu Santo por la imposición de manos de un creyente que llamado Ananías. Él habló en nuevas lenguas, él fue lleno del poder de Dios y fue, digamos así, utilizado por Dios, pero usted también puede ser utilizado, porque esto es para todos los creyentes, esto es para todos los cristianos que son verdaderos cristianos, no aquellos que usted los ve diciendo malas palabras, peleándose, estafando, etcétera, etcétera, y después van a la iglesia. No, a los verdaderos cristianos. Esto es para los verdaderos cristianos. Recibiréis poder, dice Jesús, y me seréis testigos. Entonces dice la palabra de Dios en Colosenses 1:27 que había un misterio. Dice que Dios quiso dar a conocer las riquezas de esta gloria, de este misterio entre los no judíos, donde Él fue enviado, que es Cristo en ustedes. Cristo entra en nosotros. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. A los que lo recibieron. Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y eso es literal. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es algo literal y que sucede hoy. No es para el apóstol San Pablo, para aquellos tiempos, es para todos los tiempos, es para ahora y para nuestros hijos y para todos aquellos que van a aceptar a Jesús como su Salvador y por eso van a tener la salvación y la vida eterna. Entonces, Jesucristo vive en cada cristiano verdadero. Entonces, dice el apóstol Pablo, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, Él predicaba el Evangelio, como nosotros lo hacemos, como lo hacen muchos en el mundo en este momento, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo a su vez vive en cada cristiano y entonces, dejándolo actuar a Jesús, dice, yo estoy luchando según la potencia de Jesucristo, la cual actúa poderosamente en mí. Él sabía que Jesucristo obraba a través de él y hacía milagros a través de él, como lo hace a través de quienes habla, a través de todos mis amigos de la iglesia, a través de los verdaderos cristianos. Jesucristo ha prometido el poder del Espíritu Santo y a través del poder del Espíritu Santo se hacen señales, prodigios y milagros. Antes de irse Jesús al cielo, dice que se le apareció a su grupo de seguidores y le dice, paz a ustedes. Dice, como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. O sea, de la misma manera que Dios Padre envió a Jesús, así Jesús nos envía a nosotros. ¿Nos envía a qué? A predicar el Evangelio, a salvar a las personas, a echar fuera demonios, a hablar en nuevas lenguas, a imponer las manos a los enfermos para que estos se sanen, a hacer milagros. El Señor dice, resuciten muertos, limpien leprosos, sanen a los enfermos. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Es el poder de Dios que usted debe recibir y es para usted, a pesar de todos sus defectos, los defectos que podemos tener todas las personas. Jesucristo se multiplica a través de cada cristiano. Él vive en cada cristiano y el poder del Espíritu Santo que reside en cada cristiano es el poder que usó Jesucristo. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 4 que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y comenzó su ministerio. Cuando la gente lo tocaba, él sentía que salía poder de él. Cuando imponía las manos, salía poder de él. Nosotros sentimos lo mismo. Cuando oramos por las personas, sale como un calor de nuestras manos y pasa a la persona y la persona se sana o se llena con el Espíritu Santo. Ese es el poder que está disponible para todo el pueblo de Dios. Y estoy hablando de esto para abrir los ojos, incluyendo a aquellas iglesias que creen en todas estas cosas, en las iglesias pentecostales, las iglesias carismáticas, pero para que sepan que cualquiera puede orar por un enfermo y para que el enfermo se sane, uno debe orar. Para que el enfermo se sane, uno debe imponer las manos y orar por él o echar el demonio que lo tiene atado y debe actuar sobre la palabra de Dios. Entonces, después de decir esto, de decirle paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y ahí recibieron, justamente cuando Jesús estaba resucitado y estaba todavía aquí en la tierra, el Espíritu Santo. Pero todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo, o sea, todavía no habían recibido
el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, en San Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesús, antes de irse, les da esta promesa: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea que habían recibido el Espíritu Santo, pero todavía no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, y le estaba diciendo que se queden antes de ir a predicar en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. O sea, que reciban el bautismo en el Espíritu Santo, que desde adentro los inunde completamente y descienda del cielo sobre ellos, cubriéndolos completamente. Y esto es lo que yo mismo he recibido, lo que han recibido todos los que están alrededor de nosotros y muchísimas personas en el mundo entero, pero se ignora generalmente en los mismos círculos cristianos y, bueno, no hablemos en los círculos no cristianos, ¿no es cierto? Esto no lo pueden entender, pero usted indague, indague y pida al Señor ser lleno del Espíritu Santo, y Dios le va a llenar del Espíritu Santo. Dice en Hechos 1:4, dice, y estando juntos, Jesús ya se estaba por ir al cielo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa del Padre era lo que el Padre Dios había dicho a través del profeta Joel, y eso lo nombra Pedro, pero en Joel dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre todas las personas, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Aquellos días son estos días. Y se empezaban a cumplir aquellos días o aquellos postreros días allí en Pentecostés. 2000 años antes de justamente de ahora, que estamos en los postreros de los postreros días. Y dice, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, ya se ha convertido, ya se ha visto la luna roja varias veces. Dice, y esto será antes de que venga el día del Señor, antes que venga Jesús a buscar a los suyos, que va a ser grande y manifiesto, pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que diga, Dios, sálvame, Dios, me arrepiento, Dios, quiero ser salvo, Dios, perdóname de mis pecados, que invoque el nombre del Señor, Jesús le va a dar la salvación. Y eso es lo que el ladrón de la cruz dijo, Señor, acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo que hacer ningún rito, ninguna cosa, ni bautizarse, no podía hacer nada, pero en ese momento, cuando Jesús estaba por partir y después exhaló el espíritu y dijo, Padre, recibe mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque uno está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Jesucristo fue al cielo y después, inmediatamente, el ladrón de la cruz habrá pasado, no sé, 20 minutos más o media hora o quizás 5 minutos, partió y fue al cielo porque invocó el nombre del Señor. Entonces, esa es la promesa del Padre, que usted va a ser lleno del Espíritu Santo, que esa promesa es para todos los hijos de Dios, que esa promesa es para los jóvenes, para los ancianos, para las mujeres, para todos. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice Juan el Bautista, los bautizó a ustedes con agua, dice Jesús,
mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estaba ya por ir al cielo Jesús y les dijo que se quedaran orando para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ellos le preguntaron si iba a venir el reino de Dios inmediatamente, si iba a echar a los romanos, que querían saber cosas, pero Jesús le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo que va a pasar es que van a recibir poder. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, pero faltaba el poder, faltaba el bautismo en el Espíritu Santo, el ser llenos por primera vez del Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos perseveraron unánimes orando, ellos estaban clamando a Dios, y lo hicieron por 10 días hasta el día de Pentecostés, y entonces dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Quien les habla tuvo esa experiencia, y cientos de miles en el mundo han tenido esa experiencia. El bautismo en el Espíritu Santo es el que te da poder y autoridad sobre los demonios. El estar lleno del Espíritu Santo te da autoridad para hacer milagros. Están los dones del Espíritu Santo que se comienzan a manifestar: el discernimiento de espíritus, el hablar en lenguas, el don de fe, el don de milagros, etc. Comienzan a manifestarse de una manera mayor, con más claridad, y uno comienza a entender mucho más las Escrituras, porque al ser lleno de aquel que escribió la palabra de Dios, entonces uno tiene más discernimiento, el Espíritu Santo le enseña, le revela lo que significan los pasajes de la Biblia, y ya no duda de la palabra de Dios y la cree, y entonces pone la fe en lo que dice la palabra de Dios, y Dios hace milagros y se mueve a través de aquellos que tienen el bautismo en el Espíritu Santo y han recibido el poder de Dios. Entonces, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. El hablar en lenguas es una señal externa de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Otra señal es la profecía. Profecía no es predicar, sino que es hablar de parte de Dios. Es Dios hablando a través de una persona. Entonces, esas son señales externas, y es entrar en lo milagroso, entrar en una esfera sobrenatural. Es una esfera diferente de aquel que va a misa, o que va a la reunión evangélica, o que va a la reunión de una iglesia protestante a cumplir un rito, a escuchar un sermón y irse. Esto es recibir poder sobrenatural para actuar en el nombre de Jesús. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Hay que mantenerse lleno del Espíritu Santo, y llamamos a esta experiencia de bautismo en el Espíritu Santo el primer llenamiento con el Espíritu. Uno puede ir apagándose, uno puede ir descuidando también la oración, o pasar por problemas, pero uno puede volver a orar y el Señor lo vuelve a llenar con el Espíritu Santo. En Hechos 4:29, eso había pasado a través de una persecución que estaba sucediendo a los cristianos, y entonces ellos se pusieron a orar y dijeron: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, ahí fueron llenos de nuevo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo se recibe una sola vez. Ellos pidieron otra vez ser llenos del Espíritu Santo,
estaban quedados, estaban, digamos así, teniendo un poco de temor y pidieron que el Señor haga sanidades, señales y prodigios a través de ellos. Y cuando hubieron orado, tembló el lugar y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y entonces salieron a hablar la palabra de Dios con valor, y Dios respalda su palabra con señales, milagros y prodigios. Vamos a un tema musical y continuamos con este tema.